Bienvenidos a la clase virtual de extracción líquido-líquido y cromatografía en capa delgada. La idea de la clase es prepararlos para la práctica, para cuando podamos hacerlo. En primer lugar vamos a comenzar con la técnica de extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido es una técnica separativa. Tiene el objetivo de aislar uno o varios de los componentes de una mezcla compleja. Si ustedes, por ejemplo, observan el matraz de la izquierda, van a ver moléculas esquematizadas en rojo, moléculas esquematizadas en azul y moléculas esquematizadas en verde que están disueltas todas en una misma porción de líquido. Si por alguna razón se necesitara trabajar con las rojas en ausencia del resto, sobre el matraz de la izquierda ustedes no podrían trabajar. Para solucionar ese problema existen una serie de procedimientos, de operaciones unitarias que permiten aislar una determinada molécula de una mezcla compleja. En este caso vamos a estar trabajando con una técnica separativa, que es la extracción líquido-líquido, que es una de las más empleadas en todos los laboratorios. Si ustedes, por ejemplo, parten del matraz de la izquierda, en donde todas las moléculas están mezcladas, disueltas en el mismo líquido, y realizan una extracción líquido-líquido bien diseñada, van a poder separar las moléculas rojas, disueltas en un determinado líquido, del resto de las moléculas. Y de esa manera van a poder trabajar únicamente con las moléculas de interés, sin que las otras moléculas interfieran en sus estudios. La extracción líquido-líquido se basa en las distintas afinidades que tienen los componentes de una muestra por dos líquidos que deben ser inmiscibles entre sí. Cuando ustedes mezclan dos líquidos inmiscibles entre sí, se forma un sistema heterogéneo en donde coexisten dos fases líquidas que no se mezclan. Como por ejemplo cuando ustedes hacen la ensalada, el aceite y el vinagre no se mezclan y forman un sistema heterogéneo con dos fases líquidas. Si a ese tipo de sistemas heterogéneos ustedes ahora agregan un soluto, ese soluto se va a repartir entre ambas fases de acuerdo a cómo sea su afinidad. Para que las fases sean inmiscibles, usualmente tienen diferentes características de polaridad. Las fases más polares suelen determinarse fases acuosas y las fases menos polares suelen determinarse fases orgánicas. De esta manera, si ustedes el componente que agregan es más afín por la fase acuosa, su concentración se va a ver enriquecida en esa fase, mientras que si es más afín por la fase orgánica, su concentración se va a ver enriquecida en la fase orgánica. Esto, como está esquematizado en la imagen, es un equilibrio químico, de manera de que cuando ustedes colocan el tercer componente, el componente a separar, en ese sistema heterogéneo, la concentración de ese componente va a ir evolucionando, es decir, va a haber transferencia de masa entre las fases hasta que se alcance un estado estacionario, se alcance el equilibrio químico. Y como todo equilibrio químico, esa posición de equilibrio, esa relación de concentraciones va a estar determinada por una constante de equilibrio. La constante de equilibrio que gobierna cómo se distribuye la sustancia a separar en torno a las dos fases inmiscibles entre sí se denomina coeficiente de distribución o coeficiente de partición. Y numéricamente se calcula como la concentración de la sustancia en la fase orgánica en estado de equilibrio dividido la concentración de la sustancia en la fase acuosa en estado de equilibrio. Eso, digamos, vale la constante de distribución o partición. En la figura de abajo podemos ver un vaso que tiene dos fases que son inmiscibles entre sí, en las cuales si ustedes agregan un componente rojo, por ejemplo, ese componente rojo se va a repartir entre las dos fases, de manera de que en algún determinado momento se alcanza el equilibrio y el cociente de concentraciones vale lo que dice K. En este caso, fíjense que la fase de abajo se ve en rojo más oscura que la fase de arriba, indicando que la sustancia es más afín por la fase de abajo.
Esto es un equilibrio y es dinámico. Uno puede arribar a esa situación de equilibrio de varias maneras. Por ejemplo, podría disolver la sustancia en el líquido de arriba aislado y una vez que tiene la sustancia disuelta en el líquido de arriba aislado, mezclarla con el líquido de abajo. En ese instante en que ustedes mezclan el líquido de arriba con la sustancia disuelta y el líquido de abajo sin nada disuelto, claramente eso no es una situación de equilibrio porque el cociente de concentraciones no vale lo que dice K. Pero si ustedes dejan ese sistema evolucionar al equilibrio, ese sistema va a transferir masa de la fase de arriba hacia la fase de abajo, de manera de que en un determinado tiempo se alcance el equilibrio y el cociente de concentraciones vale lo que dice la constante termodinámica. Otra manera, por ejemplo, de llegar al equilibrio sería disolver toda la sustancia roja en el líquido de abajo y una vez que está hecho eso, mezclarla con el líquido de arriba. Claramente en ese punto en donde ustedes mezclan tampoco es una situación de equilibrio y el sistema va a evolucionar al equilibrio de manera de que va a transferir masa de la sustancia roja de la fase de abajo hasta la fase de arriba y esa transferencia de masa se va a dar hasta que se alcance el equilibrio. ¿Sí? De esta manera, fíjense que la constante termodinámica gobierna el sentido en el cual se realiza la transferencia de masa. Ustedes pueden plantear un sistema que no está en equilibrio y ese sistema va a buscar el equilibrio de manera de que el cociente de concentraciones alcance lo que marque la constante termodinámica acá. Muy bien, ¿cómo podemos usar este fenómeno como método separativo? Imaginemos que tenemos una sustancia azul y otra amarilla disueltas en el mismo solvente. Como ustedes saben, azul más amarillo da verde y la fase que está esquematizada en la figura como verde está disolviendo a la sustancia azul y a la amarilla. Si por alguna razón encontráramos un solvente que fuera inmiscible con el que disuelve a ambas sustancias y que permita disolver selectivamente un compuesto sin disolver el otro, pasaría esto. Por ejemplo, la sustancia amarilla cambiaría de fase y la sustancia azul se quedaría en la misma fase. Ahora están disueltos en diferentes líquidos y separar los líquidos es muchísimo más fácil que separar dos sustancias disueltas en un mismo líquido. En este caso, simplemente separando el líquido orgánico del líquido acuoso, habríamos logrado aislar nuestras hipotéticas sustancias azules y amarillas. Bueno, yendo a un ejemplo más químico, imagínense que ustedes necesitan separar naftaleno, la molécula esquematizada en rojo, de ácido ascórbico, vitamina C, la molécula esquematizada en azul. Y lo tienen todo disuelto en un solvente orgánico, como podría ser, por ejemplo, acetato de etilo. Si ustedes analizan las dos estructuras moleculares, el naftaleno es muy hidrofóbico, va a ser poco amigable al agua, mientras que el ácido ascórbico tiene montones de grupos OH, puede formar muchísimo puente hidrógeno con el agua, con lo cual va a ser muy afín con el agua. Si ahora este acetato de etilo, este solvente rosa, lo mezclamos con agua, el acetato de etilo es inmiscible en agua y lo que va a pasar es que cada sustancia va a establecer su equilibrio de acuerdo a lo que sea su constante de equilibrio. El naftaleno va a tener una constante de equilibrio, una constante de distribución acetato de etilo agua y el ácido ascórbico va a tener una constante de distribución acetato de etilo agua. De manera de que cuando ustedes mezclen con agua se va a producir el equilibrio entre ambos solutos y ambas fases y en este caso, como dijimos, el ácido ascórbico es mucho más afín para el agua, va a pasar mayormente al agua. Esto ocurre porque la constante de distribución del naftaleno es del orden de 10.000, es decir, es muy afín por la fase orgánica, mientras que la constante de distribución del ácido ascórbico es del orden de 1 milésima, es decir, es muy poco afín por la fase orgánica, o dicho de otra manera, muy afín por la fase acuosa. Esto nos hubiera permitido separar muy sencillamente ácido ascórbico de naftaleno en el caso de que los tuviéramos mezclados en una única
porción de volumen. Una cuestión muy interesante y muy aplicable en las extracciones líquido-líquido es que existen ciertos compuestos orgánicos cuyo grado de hidrofobicidad puede regularse de acuerdo al pH del medio acuoso. Vimos en la serie de ácidos que existen ciertas moléculas orgánicas que son capaces de ceder a un medio acuoso un protón transformándose en su base conjugada. Existen moléculas con propiedades ácidas y propiedades básicas. Los dos tipos de moléculas están descritos por este equilibrio. En el caso, por ejemplo, de ser un ácido, su especie ácida, que sería esta, es neutra, mientras que su especie básica, su base conjugada, tiene carga negativa. La presencia de carga negativa genera que la molécula interaccione con agua de manera distinta que cuando está neutra. La molécula negativa interacciona con el agua formando una interacción ion-dipolo que es mucho más fuerte que la interacción puente-hidrógeno. De esta manera, la molécula cargada negativamente, la base conjugada, interacciona mucho más fuerte con el agua, es mucho más hidrofílica. ¿Sí? Y la posición de este equilibrio químico está gobernado básicamente por el pH de la solución. Si ustedes controlan el pH de la solución, van a estar controlando si la especie vive como ácido o como base conjugada. Ese control está dado por la ecuación de Henderson, en donde ustedes controlan la relación base conjugada ácido de acuerdo a lo que es el pH de la solución del medio líquido y el pK de la sustancia. En esta imagen pueden observar, ¿sí?, como por ejemplo para una sustancia con pK 6, ¿sí?, observar en qué rangos de pH existen determinadas especies. Por ejemplo, si el pH es muy ácido, están trabajando en un pH, por ejemplo, por debajo de 3, toda la sustancia está 100% como especie ácida. Es decir, en este caso, está hidrofóbica. Ahora, si están trabajando por encima de 9, bastante por encima del pKa, el 100% de la sustancia está como base conjugada, es decir, en este caso, hidrofílica. ¿Sí? Cuando el pH es igual a pKa, en el punto 6, la concentración de base y ácido conjugado son iguales. ¿Sí? Visto de acuerdo a los conceptos de Le Chatelier, si el pH del medio es muy ácido, ¿sí?, significa que hay mucho de esto en solución, el equilibrio se desplaza hacia izquierda y favorece la formación del ácido. Mientras que si por otro lado hay muy poco de protón, el equilibrio se va a estar desplazando hacia derecha y va a formar la base conjugada. Una cuestión muy interesante es cuando ustedes tienen mezclas de sustancias ácidas y básicas, porque estas sustancias forman especies hidrofóbicas e hidrofílicas en diferentes rangos de pH. Por ejemplo, en la imagen tienen en la parte de arriba el ácido benzoico y en la parte de abajo tienen la pseudoefedrina, que es una molécula que es básica. ¿Sí? Si analizamos ambos equilibrios, ácido-base, podemos ver que el ácido benzoico es hidrofóbico en un pH ácido e hidrofílico en un pH básico. Mientras que la pseudoefedrina en un pH ácido es hidrofílica y en un pH básico es hidrofóbica. Esto nos permite realizar la separación de ambas sustancias en forma muy sencilla. Si ustedes, por ejemplo, regularan el pH de la fase acuosa
a un pH ácido, las estructuras correspondientes serían estas, y el ácido benzoico iría a la fase orgánica y la pseudoefedrina iría a la fase acuosa. Pero si ustedes hicieran la extracción en un medio alcalino, ahora el ácido benzoico iría a la fase acuosa y la pseudoefedrina se quedaría en la fase orgánica. Fíjense que controlando el pH de la fase acuosa, controlan qué molécula va a cada una de las fases. Separar sustancias que tienen propiedades ácido-base mediante una extracción líquido-líquido es bastante sencillo. Bueno, además de moléculas orgánicas ionizables, sabemos que hay compuestos neutros, ¿no? Como por ejemplo grupos funcionales alcoholes, amidas, carbonilas, etcétera, no se ionizan en ningún rango de pH y consecuentemente, bueno, esta estrategia no puede ser usada. Sí la extracción líquido-líquido, pero no en particular el control del pH. Para estas sustancias que no son ionizables, el pH de la fase acuosa no tiene ningún tipo de influencia en lo que es la extracción. Y además existen un tercer tipo de compuestos que son los compuestos anfotéricos, como por ejemplo los aminoácidos, que tienen carga en todo el rango de pH. Consecuentemente, digamos, es complicado controlar su disolución en una fase orgánica y hay que analizar caso por caso para determinar si es factible su extracción o no. Bueno, podríamos agrupar en tres grandes grupos el comportamiento de las moléculas orgánicas en un sistema de extracción líquido-líquido. Por un lado va a haber moléculas muy hidrofóbicas, como por ejemplo los hidrocarburos, como el naftaleno que tenemos esquematizados acá, que jamás van a pasar a fase acuosa. Es muy difícil extraer un hidrocarburo en fase acuosa ya que es muy hidrofóbico. Por otro lado, existen moléculas orgánicas muy hidrofílicas, por lo general moléculas orgánicas pequeñas, con grupos OH, grupos ácido, grupos NH, que son muy difíciles de enriquecer en una fase orgánica. Moléculas como por ejemplo el ácido fórmico, la vitamina C que veíamos recientemente, o la glicina, son muy difíciles de llevar a fase orgánica. La glicina tiene dos cargas localizadas y como vimos las cargas localizadas interaccionan muy fuertemente con los líquidos acuosos. Sacando estos dos extremos, la mayoría de las moléculas orgánicas tiene hidrofobicidad media. ¿Sí? Las moléculas orgánicas suelen tener regiones hidrofóbicas, regiones de cadenas carbonadas, regiones aromáticas que van a estar traccionando la molécula hacia la fase orgánica. Y van a tener regiones hidrofílicas como aldehídos, aminas, etcétera, que van a estar queriendo traccionar la molécula para la fase acuosa. Es como una suerte de competencia entre regiones que va a estar determinando cómo se distribuye esa molécula. Además de eso, como vimos recientemente, existen moléculas cuya hidrofilicidad de la región hidrofílica puede cambiar sustancialmente de acuerdo al pH. En este caso, esquematizamos una molécula con propiedades ácido-base. La molécula con la región azul intensa es una molécula más hidrofílica, está esquematizada como una molécula más hidrofílica que la de la izquierda con su región hidrofílica esquematizada en celeste más claro. La idea de estos sistemas ácido-base es que esta estructura tenga un balance hidrofílico-hidrofóbico que determine que la sustancia va mayormente hacia lo hidrofóbico, es decir, la competencia entre lo hidrofóbico y lo hidrofílico determine que gana lo hidrofóbico y la sustancia va a la fase orgánica, mientras que en la molécula esquematizada a la derecha, la idea es que el balance hidrofílico-hidrofóbico determine que esta molécula o esta estructura va a parar a la fase acuosa. Analizando en términos de equilibrios químicos lo que ocurre cuando se ponen en contacto dos líquidos que son inmiscibles entre sí y se agrega una sustancia, en particular una sustancia que es ionizable, va a ocurrir lo siguiente.
se va a dar un equilibrio de fases, ¿sí?, determinado por una constante de distribución. Esa constante de distribución va a gobernar la concentración de la especie neutra en la fase orgánica en relación con la concentración de la especie neutra en la fase acuosa. Si además esta sustancia tiene un equilibrio ácido-base, esta sustancia además puede ionizarse. En el caso estamos describiendo la ionización de un compuesto ácido, de manera de que la sustancia que entra en equilibrio entre fases es la especie neutra y ese ácido neutro puede desprotonarse en fase acuosa para dar su base conjugada. De esta manera, operando sobre el pH, controlando el pH de la solución acuosa, uno puede controlar la relación ácido-base conjugada. Y controlando esta relación ácido-base conjugada, uno puede traccionar la posición de este equilibrio. Si, por ejemplo, elegimos en este sistema un pH muy alcalino, sería el equivalente a destruir protón. Por el principio de Le Chatelier, destruir protón implica que este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, tratando de restablecer la concentración de protón, y que este equilibrio se desplace hacia la derecha va a traccionar este equilibrio hacia la derecha, de manera de que el compuesto en la fase orgánica va a estar pasando a la fase acuosa. Si por otra razón aumentamos la concentración de protón en el medio, es decir, hacemos un medio más ácido, ahora este equilibrio, por principio de Le Chatelier, se va a estar desplazando hacia izquierda y consecuentemente va a estar desplazando este equilibrio hacia izquierda. De esa manera, operando principalmente sobre el pH de la solución, nosotros vamos a estar pudiendo controlar en dónde se va a estar enriqueciendo nuestra sustancia orgánica. A modo de ejemplo, esto puede calcularse exactamente. El que quiera me puede pedir una planilla Excel con la cual dice estos cálculos, ¿sí? Y se puede calcular en función de lo que es la constante de distribución de la sustancia y su pKa. En este caso, estos datos están calculados para una sustancia con constante de distribución 10, es decir, 10 veces más soluble en fase orgánica que en fase acuosa, y pKa 6. Y lo que podemos ver es cómo es el porcentaje de la sustancia en cada una de las fases a los diferentes pH. Por ejemplo, si trabajamos a pH 2, el 91% de la sustancia va a estar en fase orgánica. Si trabajamos a pH 4, el mismo 91% de la sustancia va a estar en fase orgánica. pH 6, pH igual pKa, 83% de la sustancia va a estar en fase orgánica y 17% en fase acuosa. Mientras que si trabajamos a un pH 10, es decir, a un pH muy alcalino, el 100% va a estar en fase acuosa. Fíjense cómo, controlando el pH, nosotros podemos controlar en qué fase vamos a enriquecer nuestros compuestos. Simplemente para presentar otro ejemplo, en este caso una sustancia con pKa 4 y constante de distribución 2, es decir, una constante de distribución menos extrema, más pareja la distribución, podemos ver cómo a pHs ácidos, si bien la sustancia enriquece la fase orgánica, todavía queda mucha sustancia en fase acuosa, ¿sí? Eso es porque la constante de distribución es media. Lo ideal para estos sistemas es que las constantes de distribución sean lo más altas, lo más lejanos a 1 para arriba o lo más lejano a 1 para abajo. Si trabajamos a pH 8, ya ahora sí el 100% de la sustancia está en fase acuosa y no nos queda nada de la sustancia en fase orgánica. Y simplemente como otro ejemplo más, ¿sí?, lo que rinde más beneficios a la hora de hacer estas extracciones son sustancias con constantes de distribución muy altas. Eso nos permite, ese tipo de sustancia nos permite que
en un pH muy por debajo del pKa, prácticamente el 100% de la sustancia está en fase orgánica, y a un pH muy por encima del pKa, prácticamente el 100% de la sustancia está en fase acuosa. Estos ejemplos fueron planteados para ácidos, para sustancias ácidas, pero siguen la misma lógica para sustancias básicas, nada más que a pHs inversos. Bueno, como para bajar un poquito a tierra y ver cómo se hace esto en la parte experimental, les cuento lo siguiente. Este tipo de extracciones se realiza en una ampolla de decantación. Una ampolla de decantación es el instrumento de vidrio que tenemos esquematizado acá. Simplemente es un bulbo de vidrio en donde en la parte de arriba se puede colocar un tapón y en la parte media tiene un robinete, es decir, una canillita que puede abrirse o cerrarse. ¿Sí? Por debajo de ese robinete está un vástago que genera que el líquido pueda salir por debajo de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer en una operativa de extracción líquido-líquido es colocar la ampolla en un soporte. Posteriormente se coloca el líquido a ser extraído, el líquido que disuelve las sustancias que queremos separar. Después se coloca el líquido que va a actuar como extractante. Luego se tapa la ampolla y se retira del soporte. Una vez que tenemos ambos líquidos en la ampolla, simplemente tapamos la ampolla, la agarramos asegurando de que el tapón no va a salir volando y agitamos varias veces en forma vigorosa de manera de que los líquidos se mezclen íntimamente. Cuando los líquidos se mezclan íntimamente, la superficie de contacto entre ambos líquidos es alta y se favorece el establecimiento medianamente rápido del equilibrio. Una cuestión importante a nivel experimental es que cuando ustedes empiezan a mezclar, la presión dentro de la ampolla se va aumentando. Eso es porque la solubilidad de los gases disueltos, los gases atmosféricos se disuelven en los líquidos, es mayor en los líquidos puros que en las mezclas y eso genera que se eleve la presión. Si ustedes esa presión no la liberan, el tapón puede salir volando, inclusive proyectando líquido y es peligroso. Entonces, ustedes agitan y de vez en cuando invierten la ampolla de manera de que el vástago queda para arriba, abren el robinete, eso se libera la presión, van a escuchar un tss, vuelven a cerrar y vuelven a agitar y repiten ese procedimiento varias veces hasta que digamos, se realiza el establecimiento del equilibrio. Una vez que tienen esto, colocan la ampolla en el pie y las fases se van a empezar a separar de manera de que la fase que sea más densa, la que tenga una densidad mayor, va a ir abajo y se va a empezar a formar una interfase. Inicialmente van a ver como una emulsión, gotitas de líquidos de distintas fases mezcladas, pero a medida de que eso vaya pasando el tiempo, cada vez la interfase va a ser más notoria hasta que en algún momento los dos líquidos van a estar perfectamente separados en dos fases. El líquido más denso abajo y el menos denso arriba. Este es un tema experimental bastante importante porque cuando ustedes están haciendo la extracción tienen que saber cómo son las densidades de los líquidos que están usando, ya que tienen que saber cuál es el líquido que va a ir abajo en la ampolla, porque lo tienen que identificar. Una vez que está separado bien en fases, lo que van a hacer es retirar el tapón para que pueda entrar el aire y abriendo con cuidado el robinete van a dejar drenar el líquido más denso, el que está abajo, de manera de que esta interfase se vaya moviendo y justo cuando esté saliendo por el robinete, ahí cierran el robinete. Con esta operación lo que van a haber conseguido es que el líquido más denso, el que estaba abajo, salga y se haya quedado en el vaso y el líquido menos denso se haya quedado en la ampolla. Bueno, habiendo visto cómo se realiza esto en la parte experimental, vamos a analizar cómo se diseñan y evalúan los determinados procesos de extracción para aislar componentes.
Lo vamos a ver a partir de este ejemplo, en donde vamos a separar por estrategias de extracción líquido-líquido estas 4 sustancias. Hay muchos otros ejemplos de mezclas a separar. Podemos enviarles material complementario de otras mezclas a preparar. En este caso vamos a estar trabajando con una molécula básica, como es la amina que está esquematizado en rojo, una molécula neutra, que es el parabeno que está esquematizado en verde, una molécula muy utilizada en cosmética y en industria farmacéutica, el ácido benzoico, que es una sustancia ácida con la que ya venimos trabajando, y el fenol, que también es una sustancia ácida, pero tiene menos acidez que el fenol. Bueno, vamos a diseñar un procedimiento para separar una mezcla de esos 4 compuestos. Si tenemos esos 4 compuestos todos disueltos en el mismo solvente orgánico, bueno, ¿qué estrategias de extracción líquido-líquido podemos llevar a cabo para separarlos? Y para eso lo que tenemos que conocer es cómo son sus propiedades ácido-base de cada una de las siguientes moléculas. La amina tiene un equilibrio ácido-base que genera una carga localizada. Este equilibrio ácido-base se da de manera de que la amina hidrofílica se encuentra en pH ácido, mientras que la especie de arriba es más hidrofóbica, se encuentra en pH alcalino. El parabeno no tiene ningún tipo de equilibrio, es decir, uno no puede controlar su hidrofilicidad controlando el pH. El ácido benzoico, como bien vimos, es un ácido, su pK es del orden de un ácido carboxílico, y el medio alcalino, el ácido benzoico, se encuentra hidrofílico. Cuando digo pH alcalino, siempre es en comparación con pK, y este pK es relativamente bajo, ¿sí? Con lo cual cualquier sustancia que me dé un pH levemente superior al pKa, digamos de 7 para arriba, va a estar generando que el ácido benzoico se nos desprotone. Esas sustancias pueden ser tanto el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, como el bicarbonato de sodio, que es una base mucho más débil. Cualquier solución acuosa que tenga hidróxido de sodio o bicarbonato va a alcanzar para transformar el ácido benzoico en esta especie, es decir, hacerlo hidrofílico. El fenol también es un ácido, pero es un ácido con un pKa muchísimo menor, ¿sí? Entonces, no cualquier sustancia va a poder desprotonar el fenol. Vamos a necesitar ahora un ácido mucho más fuerte que en el caso del ácido benzoico para poder transformar el fenol. Y eso significa que vamos a estar pudiendo transformar el fenol en su especie hidrofílica con hidróxido de sodio, pero no con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio no nos va a alcanzar para transformar al fenol en su especie hidrofílica. Bueno, analicemos cómo podemos separar estas 4 sustancias disueltas en el mismo solvente orgánico de acuerdo a los conceptos de equilibrio ácido-base que vimos recién. Lo que podemos hacer en un primer lugar es plantear que ese solvente orgánico va a ser extraído con un solvente acuoso que tenga disuelto bicarbonato de sodio, dando un pH levemente alcalino. Una cuestión importante a la hora de hacer estos esquemas de extracción es que ustedes tienen que, cuando realizan un paso de extracción, garantizarse que los solventes que están mezclando son inmiscibles. Si estaban trabajando con un solvente acuoso, tienen que extraer con un orgánico y viceversa. No pueden extraer un solvente orgánico con otro solvente orgánico porque eso se mezclaría y lo único que harían sería aumentar el volumen y no tener 2 fases inmiscibles entre sí. Bueno, en medio levemente alcalino, lo que tenemos que analizar es que el parabeno es alcalino, ya que su hidrofilicidad no depende del pH. La amina es hidrofóbica, ya que el medio alcalino es hidrofóbico. Y el medio bicarbonato de sodio, que es levemente alcalino, no alcanza para desprotonar al fenol, con lo cual va a ser mayormente hidrofóbico. Por otro lado, el único que va a ser hidrofílico, ya que va a alcanzar a desprotonarse en un medio levemente alcalino, es el ácido benzoico. De esta manera, cuando mezclemos los dos líquidos
acuosos, los dos líquidos, perdón, inmiscibles, el solvente orgánico y el bicarbonato acuoso, y separemos las dos fases, se nos va a generar una fase acuosa y una fase orgánica. En la fase orgánica va a ir el compuesto que haya quedado hidrofílico con su estructura hidrofílica, es decir, el ácido benzoico en su forma de benzoato. Y en el solvente orgánico van a ir todos aquellos compuestos que hayan quedado en su forma hidrofóbica. Ahora ya hemos logrado separar un compuesto y tenemos a separar otros tres. Lo siguiente que podemos plantear ahora es, ya que la fase es orgánica, es hacer una extracción con ácido clorhídrico acuoso, es decir, un solvente acuoso con un pH muy ácido. Y tenemos que volver a analizar cuáles de los compuestos son hidrofóbicos e hidrofílicos en ese pH. En el caso del parabeno, ya sabemos, va a ser siempre hidrofóbico. En el caso del fenol, el medio ácido va a estar como fenol, con lo cual va a ser hidrofóbico, y el único hidrofílico va a ser la amina, ya que el medio ácido va a estar como sal de amonio. Si analizamos qué es lo que nos va a quedar en la fase acuosa y en la fase orgánica de esa extracción, en lo que nos va a quedar en la fase acuosa es la amina protonada, la amina hidrofílica, y en la fase orgánica nos va a quedar el parabeno y el fenol. Y por último, para separar estos dos, lo que podemos plantear es una extracción con agua alcalina, con hidróxido de sodio, es decir, un agua muy alcalina, en este caso un agua capaz de desprotonar al fenol, y consecuentemente ahora el fenol va a ser hidrofílico, generando que se me vaya a la fase acuosa 3 en forma de fenóxido, en forma de la base conjugada del fenol. De esta forma logramos separar con simplemente 3 extracciones líquido-líquido los 4 componentes que estaban presentes en nuestra mezcla problema. Esto van a ser los problemas que van a tener que hacer tanto en la guía como en el laboratorio para lograr aislar las diferentes mezclas. Bueno, volviendo un poquito a la parte práctica, el esquema que acabamos de ver, teórico, de separar cada una de las sustancias, es un esquema teórico y muchas veces en la práctica es difícil realizar cada paso con una única extracción. Ya cuando vimos ejemplos vimos que había casos que de acuerdo a su constante distribución y de acuerdo al pH que se haya elegido, que generaban situaciones en donde no había el 100% de la sustancia en una fase y el 0% de la sustancia en la otra fase, sino que había situaciones en donde podía quedar, por ejemplo, 60% de la sustancia en una fase y 40% de la sustancia en una fase. Eso genera extracciones que no son 100% eficientes. Y hay mucho que uno puede hacer a nivel experimental para mejorar la eficiencia de la extracción, para tratar de que cada paso de extracción sea lo más eficiente posible, es decir, genere situaciones en donde una fase tenga lo más parecido al 100% de la sustancia y la otra lo más parecido al 0% de la sustancia, es decir, que provoque mejores separaciones. Y para ver cómo son esas características de la experimentación y para que entiendan por qué van a hacer lo que van a hacer en el laboratorio, les vamos a presentar este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es un sistema en el cual se requieren separar 30 moles de una determinada sustancia que están disueltas en 100 mililitros de un solvente rosa, ¿sí? Y esos 100 mililitros de sustancia en solvente rosa, 30 moles, van a ser extraídos con un solvente azul en un sistema que se ha diseñado que tiene una constante de partición 2. Una constante en donde la concentración en la fase azul dividido la concentración en la fase rosa en equilibrio es 2. Su constante de partición es 2. Vamos a ver diferentes procedimientos experimentales y vamos a ver qué fracción de los 30 moles que teníamos inicialmente somos capaces de extraer, es decir, cuál es nuestra eficiencia de extracción.
Bueno, entonces básicamente queda esto como ayuda a memoria de nuestro sistema. Tenemos 30 moles de sustancia disueltos en 100 mililitros de solvente rosa y la constante de partición de nuestro sistema es 2. Vamos a ver, nuestra primera estrategia de extracción a evaluar va a ser que esos 100 mililitros de solvente rosa los vamos a extraer con 100 mililitros de solvente azul, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el solvente que tiene la sustancia de extraer en la ampolla, en este caso 100 mililitros, le vamos a agregar 100 mililitros del extractante y vamos a realizar la extracción. Cuando la extracción finalizó, las fases se separaron, vamos a abrir el robinete de manera de que vamos a separar las fases. Ahora vamos a tener 100 mililitros de solvente rosa y 100 mililitros de solvente azul. Como la constante de distribución es 2 y los volúmenes son iguales, eso significa que vamos a tener 2 veces más masa en el solvente azul que en el solvente rosa, con lo cual nuestro sistema va a generar una distribución en donde vamos a tener 20 moles de nuestra sustancia en el extracto, en el solvente azul, y nos van a quedar 10 moles remanentes en el sistema rosa. Fíjense que 10 sobre 30 iniciales que teníamos significa que hubo una buena porción que no logramos extraer. Si lo analizamos en términos de eficiencia, logramos extraer 20 de los 30 moles originales que había, lo que representa una eficiencia de extracción del 66%. Es decir, usar una extracción de relación de fases iguales, relación de volúmenes extractante-extracto iguales, nos genera en este sistema de constante 2 una eficiencia de extracción del 66%. La siguiente estrategia podría ser la siguiente. Los mismos 100 mililitros de solvente rosa, ahora los extraigo con el doble de solvente azul, es decir, 200 mililitros de solvente azul. Para esto lo que hacemos es colocamos la solución a extraer en la ampolla, agregamos el extractante, en este caso vamos a agregar más extractante, 200 mililitros. Ahora cuando tenemos en la ampolla, bueno, nuestra relación de fases va a ser distinta. Fíjense que acá está esquematizado más solvente azul que rosa, simplemente porque lo diseñé así. Voy a realizar la extracción, voy a dejar que las fases se separen, las voy a separar y ahora voy a tener 100 mililitros del líquido remanente y 200 mililitros del extracto. Como nuestra constante de distribución es 2, ¿sí? Nosotros sabemos inmediatamente que la concentración en la fase azul tiene que ser el doble que la concentración en la fase rosa. Y además, como mi seteo experimental fue que puse 200 de solvente azul por 100 de rosa, sabemos que el volumen del solvente azul es el doble del volumen del solvente rosa, ¿sí? Teniendo en cuenta estas dos igualdades y sabiendo que la cantidad total de moles es 30, se puede plantear un sistema matemático relativamente sencillo de 2 por 2, en donde nos permite calcular que los moles en la fase azul van a ser 24 y los moles en la fase rosa van a ser 6. ¿Sí? En este caso, extraje más moles que los que había extraído la vez pasada, y si lo representamos en términos de eficiencia, la eficiencia aumentó bastante, ahora estamos en 80%, pero aún seguimos lejos de 80%. La tercera estrategia que vamos a estar usando es extraer los mismos 100 mililitros de solvente rosa con 200 mililitros de solvente azul, pero no agregados en una misma etapa, sino agregado en dos porciones de 100 mililitros. ¿Sí? De manera de que los 100 mililitros de solvente rosa con la masa a extraer, le agregamos 100 mililitros de extractante, realizamos la extracción. Una vez que la extracción finalizó, separamos las fases. Este sistema, como ya vimos, nos dejaba 20 moles en el extracto y 10 moles remanentes en el líquido a extraer. Bueno, a estos 10 moles remanentes le vamos a agregar una porción fresca de solvente, una porción no usada de solvente a extraer, y vamos a volver a realizar la extracción. De manera de que ahora vamos a tener un nuevo extracto. Vamos a tener dos recipientes, que obviamente los vamos a terminar mezclando, en donde vamos a tener el líquido extraído.
De estos 10 moles que me habían quedado remanentes, ahora 6,7 de ellos los vamos a tener en el extracto y me van a quedar solo 3,3 moles remanentes, ¿sí? Si nosotros reunimos este extracto con este, la cantidad de moles totales que logramos extraer fue 26,7, los 20 del primero más los 6,7 del segundo. Y eso nos da una estrategia de casi el 90%. ¿Sí? Esta es la estrategia que se usa en la práctica para maximizar la eficiencia de extracción, sobre todo cuando las constantes termodinámicas no son extremas. Si las constantes termodinámicas son cercanas a 1, es decir, son constantes termodinámicas no muy favorables a la concentración de el soluto en una de las fases, bueno, conviene hacer extracciones seriadas con porciones de solvente fresca. Esto es un mismo paso en la extracción al cual lo realizamos en forma consecutiva para mejorar la eficiencia. Bueno, esto simplemente está como para que les quede, es un poco avanzado para el nivel de nuestra materia, pero digamos, uno puede calcular en un equilibrio de fases, ¿sí? Con la constante termodinámica que ya conocemos, cómo es la eficiencia de extracción. No voy a entrar en la matemática, no tiene sentido, pero la eficiencia de extracción que está acá, determinada con el factor de extracción, depende básicamente de dos cosas. Depende de la constante termodinámica y de la relación de fases, de cuánto solvente extractante uno pone en relación al extracto que quería, ¿sí? Estas dos cosas determinan la eficiencia de extracción. La eficiencia de extracción la podemos ver acá. La eficiencia de extracción tiende a 1, es decir, el compuesto se extrae en 100% con constantes termodinámicas muy grandes, muy lejos de 1 y con relaciones de fases también grandes. Es decir, uno si está extrayendo con solvente orgánico, conviene usar mucho solvente orgánico. Cuando se mejora la constante termodinámica y se mejora la relación de fases, se aumenta la extracción. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver para diferentes constantes, ¿sí?, cómo es la eficiencia de extracción en función de la relación de fases. A medida que aumentan la relación de fases, aumenta la eficiencia de extracción. Por ejemplo, si van en la línea roja, un sistema con constante de distribución 1 y utiliza una relación de fases 1, 1, estaríamos por acá. El 50% va a la fase acuosa, el 50% va a la fase orgánica. Ahora, si utiliza una relación de fases de 4, ahora casi el 80% va a la fase orgánica. Si están trabajando con un sistema ya de K igual 10, la traza negra, con una relación de fases de 1, logran recuperar aproximadamente el 95% de la sustancia, mientras que con una relación de fase de 4, bueno, ya estarán en un 98-99%. En el caso de que ustedes tengan que realizar más de una extracción, como veíamos en el ejemplo del solvente rosa y solvente azul, la eficiencia de extracción de una extracción en n pasos está dado por esta ecuación, en donde este término es la eficiencia de extracción del paso n y este término es la eficiencia de extracción para el paso simple. Y el número de pasos está puesto como exponente acá. Este tipo de estrategias de extracciones sucesivas con porciones de solvente fuerte se da justamente cuando ustedes tienen constantes que no son demasiado buenas. También un poco avanzado, pero está bueno que le quede, ¿sí? En este caso están representados, ¿sí?, la eficiencia de extracción de una única extracción, 2 extracciones, 3 extracciones, 4 extracciones y 5 extracciones, para sistemas con eficiencias de extracción de un único paso medias. Fíjense, este es un sistema que en un paso tiene una extracción de 40%, ¿sí? Si hacen una extracción van a obtener 40%, si hacen 2 extracciones van a tener 65%, si hacen 3 extracciones van a tener 80%, si hacen 4 extracciones van a tener 90%. Y lo mismo para otras eficiencias de extracción, por ejemplo la verde, una eficiencia de extracción 0,8, significa que en un único paso extrajeron 80%, ya en el segundo paso extraen cerca al 95%.
Bueno, pasamos ahora a la cromatografía. En particular vamos a estar trabajando con cromatografía en capa delgada. La cromatografía es clasificada como una técnica separativa, al igual que la extracción líquido-líquido que acabamos de presentar. Otros ejemplos de técnicas separativas son, por ejemplo, la centrifugación, la destilación, la precipitación por solventes, y hay varias técnicas separativas. Si bien la cromatografía es clasificada como una de ellas, como una técnica separativa, y dentro de los objetivos con los cuales suelen hacerse cromatografías está la de separar sustancias, tal vez el principal objetivo que tiene la cromatografía son fines analíticos, es decir, la cromatografía la mayor parte de las veces se utiliza para identificar qué sustancias están presentes en una determinada muestra y cuantificarlas, es decir, cuánta sustancia hay en una determinada muestra. Estos, los fines analíticos de la cromatografía, la identificación y la cuantificación, son por mucho, ¿sí?, los objetivos más usados de la cromatografía. La cromatografía también se basa en la partición de las diferentes sustancias entre dos fases, pero en este caso la particularidad que tiene la cromatografía es que hay una fase que es estacionaria, que está fija, está estática, y otra fase que se mueve con respecto a ella. Por ejemplo, en una cromatografía vamos a estar teniendo una fase móvil que va a estar compuesta por algún fluido, por ejemplo un gas o un líquido, que va a estar en movimiento, y vamos a tener una fase estacionaria que puede estar formada por un sólido o un líquido inmovilizada de alguna forma que está estática, ¿sí? En este tipo de situaciones en donde tenemos una fase móvil y una fase estacionaria, si nosotros en el flujo continuo de fase móvil, un flujo sin estacionar de fase móvil esquematizado en celeste arriba, colocamos un pulso de muestra, es decir, introducimos una porción de líquido que contenga la muestra va a tener diferentes entidades químicas, todas disueltas en el mismo volumen. Ese volumen va a estar siendo transportado por la fase móvil de manera de que va a empezar a alcanzar la fase estacionaria, y las muestras o las diferentes moléculas en nuestra muestra van a estar interaccionando con la fase estacionaria de manera diferencial. En este ejemplo vamos a introducir un pulso con dos moléculas, una azul y una roja, de manera de que cuando entran a mi sistema cromatográfico, por ejemplo, la roja va a interaccionar fuertemente con la fase estacionaria, va a quedar estacionaria y consecuentemente se va a retrasar con respecto al azul, ¿sí? En este caso, ¿sí?, las dos moléculas venían disueltas en una misma porción de volumen. Cuando entran a mi sistema cromatográfico, la que interaccione más fuertemente con la fase estacionaria va a quedar más retrasada, y la que interaccione menos va a migrar más. Tipos de fases móviles que podemos usar son fases móviles gaseosas, líquidas o de fluidos supercríticos, y fases estacionarias pueden ser sólidos o líquidos. Un ejemplo para entender qué pasa con la cromatografía es la analogía de lo que ocurre cuando ustedes agarran un manojo de piedras de diferente tamaño o diferente peso, donde ese manojo están todas mezcladas. Las piedras livianas y las piedras pesadas están todas mezcladas en el mismo manojo, y si ustedes las echan a un río, a un flujo de agua, por ejemplo, que se está desplazando, las piedras más pesadas van a ir más al fondo y su desplazamiento va a ser más lento, mientras que las piedras livianas van a ser más arrastradas por la corriente del río. De esa manera, ustedes inicialmente tenían piedras livianas y piedras pesadas, todas en el mismo manojo. Cuando las echen al río, el arrastre diferencial que genera el flujo de agua va a estar provocando la separación, y las piedras livianas van a migrar más que las piedras pesadas. Consecuentemente, al cabo de unos metros van a tener las piedras separadas. En esta analogía de la cromatografía utilizando piedras, lo que está subyacente en la separación es que las entidades a separar, las piedras, interaccionan con diferente potencial de interacción con la fase estacionaria.
que sería el lecho sólido del río, ¿sí? Aquellas entidades que interaccionan con mayor potencial van a ser más retenidas por la fase estacionaria, van a quedar más estacionarias, van a migrar menos, mientras que aquellas entidades que interaccionen con un potencial menor van a quedar menos estáticas, menos estacionarias, van a migrar más. Y de esa forma se produce la separación por una interacción diferencial entre las entidades a separar con la fase que está estacionaria, ¿sí? En la analogía de las piedras, el potencial de interacción básicamente era el potencial gravitatorio debido al peso de las piedras, pero en moléculas ese potencial de interacción son las conocidas fuerzas de Van der Waals con las que venimos trabajando ya hace rato, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals que nos dan diferentes potenciales de interacción moléculas fase estacionaria son las que ya conocemos. Pueden ser tanto electrostáticas como puente hidrógeno, como dipolo-dipolo, como London. Y cuanto mayor sea ese potencial de interacción, más retenidas van a ser las moléculas en una fase estacionaria. Entonces fíjense que analizar la retención de una determinada molécula en un sistema cromatográfico básicamente es analizar las fuerzas de Van der Waals que ya conocemos por todo lo que es nuestro estudio de los puntos de ebullición, solubilidad, etc. De esta manera, reuniendo todo lo que venimos diciendo, la cromatografía es un método físico separativo basado en la distribución diferencial que tienen los componentes de una muestra entre dos fases. Una fase que es estacionaria, que es un lecho inmóvil de gran superficie, cuanto más superficie tenga, mejor va a ser el sistema, y una fase móvil que es un gas, un líquido o un fluido supercrítico, que percola sobre la fase estacionaria. La separación es el resultado de las diferentes interacciones que tienen los compuestos en la muestra con la fase estacionaria. Aquellos compuestos que interaccionen más fuertemente con la fase estacionaria van a ser más retenidos, aquellos compuestos que interaccionen menos fuertemente con la fase estacionaria van a ser menos retenidos. Existen, como veremos, varios sistemas cromatográficos. Los sistemas hoy por hoy más difundidos son los sistemas en los cuales la fase estacionaria está dispuesto en una columna que tenemos esquematizado aquí debajo y toda la cromatografía se realiza con la asistencia de instrumentación, ¿sí? En este caso, la columna, ¿sí?, es puesta a fluir con una fase móvil que fluye con un flujo constante y muy bien controlado, de manera de que la fase móvil va percolando a través de la columna en forma continua sin interrupción. Aguas abajo de la columna se coloca un detector, que es un dispositivo capaz de detectar cuando una determinada sustancia lo atraviesa. Mientras no hay ninguna sustancia que lo atraviesa, nos va a dar una señal cercana a cero y cuando haya sustancias que lo atraviesan nos va a dar señal correspondiente, ¿sí? En este sistema, si nosotros logramos con algún tipo de jeringa, por ejemplo, introducir un pulso de muestra, un pequeño volumen de la muestra que disuelve a todas las sustancias a separar, inicialmente ese pulso de muestra va a estar siendo arrastrado por mi flujo de fase móvil hasta que la muestra entre a la columna. Cuando la muestra entre a la columna, cada uno de los componentes que tenga la muestra van a estar interaccionando en forma diferencial con la columna, con la fase estacionaria, de manera de que los menos afines por la fase estacionaria van a migrar más y los más afines van a quedar más retenidos. Para esquematizar la cromatografía, lo que se hace es generar un gráfico que se conoce como cromatograma, en donde se representa la respuesta del detector en función del tiempo, ¿sí? En este sistema, cuando colocamos el pulso de muestra, las sustancias entran a la columna y se empiezan a separar, de manera de que aquellas que tengan menos interacción, como el azul, migren más rápido, las que sigue es la naranja y las que tienen una interacción más fuerte con la fase estacionaria son la celeste y la roja. A medida que los compuestos vayan saliendo de la columna, el detector nos va a estar dando una respuesta
correspondiente a cada una de las sustancias. ¿Sí? En este ejemplo, fíjense que teníamos inicialmente 5 sustancias, todas disueltas en una misma porción de volumen. A la salida de mi columna cromatográfica, las 5 sustancias han quedado separados por la diferente interacción que tenían en la cromatografía. ¿Sí? Este gráfico, este cromatograma, tiene muchísima información porque el tiempo de retención o la distancia de migración, ¿sí?, es característica de cada una de las sustancias. Por ejemplo, la sustancia azul sabemos que en este sistema tuvo un tiempo de retención, la sustancia celeste tuvo otro tiempo de retención. Entonces, mirando cuánto tiempo se retiene una determinada sustancia en un sistema cromatográfico, me puedo responder o puedo responder qué tipo de sustancia es. Y otra respuesta que puedo obtener es cuánto de esa sustancia había, porque la altura de este pico es proporcional a la concentración de cada una de las sustancias. Entonces, este cromatograma básicamente tiene la respuesta a qué entidades estaban presentes en mi muestra y cuánto de ellas había. ¿Qué es lo que se necesita para hacer cromatografía? Un sistema que permita un flujo controlado de fase móvil, es decir, que digamos, tiene que ser un flujo bastante preciso para que sea un flujo ininterrumpido y sin variaciones grandes. Un sistema que me permita introducir un pulso, ¿sí? Ahí la palabra clave es pulso, la muestra tiene que entrar de forma de un pulso bien definido. Una columna, ¿sí?, que es donde voy a colocar mi fase estacionaria, donde se va a producir la separación, y un detector que me permita construir mi cromatograma. Bueno, existen muchísimas técnicas cromatográficas y cada una de ellas tiene unas siglas usualmente en inglés que las identifica. Simplemente, digamos, a los que sigan carreras académicas, este gráfico les puede llegar a ser útil, ¿sí?, en donde hay una clasificación de los diferentes tipos de cromatografía de acuerdo a cómo sea el modo en que la molécula interacciona con la fase estacionaria, cómo sea el tipo de interacción, cómo sea la fase móvil, si es un gas o un líquido, cómo sea la disposición de la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser colocada en una columna o en una placa o en un plano, y de acuerdo a esos 3 conceptos vamos a estar estableciendo una sigla que nos identifica la cromatografía. Por ejemplo, si la interacción entre la molécula y la fase estacionaria se da en absorción, es decir, hay en alguna superficie un grupo funcional que puede por una fuerza de Van der Waals interaccionar con la molécula, vamos a estar hablando de absorción. Ahí podemos tener cromatografía gaseosa o cromatografía líquida, y podemos tener dentro de la gaseosa cromatografía en columna y dentro de la líquida columna o en capa plana, ¿sí? Especialmente importante, porque es la que vamos a enfrentar en el trabajo práctico, es esta cromatografía en capa delgada, o TLC por sus siglas en inglés. ¿Sí? Tenemos, si la cromatografía es del tipo de partición, es decir, que la fase estacionaria es un líquido inmovilizado, ¿sí?, podemos estar trabajando con fases móviles que son gaseosas, líquidas o supercríticos, y acá tenemos las siglas correspondientes. Si es una cromatografía de intercambio iónico, es decir, que la interacción de Van der Waals se da por una interacción electrostática, estamos hablando de una cromatografía de intercambio iónico, IEC por sus siglas en inglés. Y finalmente, una cromatografía muy usada en sistemas biológicos es la que se conoce como exclusión molecular, que realiza una separación en base a las dimensiones moleculares. La teoría cromatográfica también tiene una constante, ya que ahora tenemos dos fases que son invisibles entre sí, nada más que una fase ahora está estacionaria y la otra es móvil. En cromatografía se define un nuevo coeficiente de distribución o partición, que se define como la concentración del analito en la fase estacionaria dividido la concentración del analito en la fase móvil. Fíjense que esto guarda bastante analogía con el coeficiente de distribución que usábamos en una extracción líquido-líquido.
Simplemente lo que cambia ahora es cómo se disponen las fases. Pero a diferencia de lo que pasa en una extracción líquido-líquido, ahora tenemos una fase que se está desplazando con respecto a la otra, con lo cual en un sistema cromatográfico nunca se alcanza el equilibrio. ¿Por qué? Porque si en este gráfico conceptual, en donde en el eje X representamos, por ejemplo, la distancia de migración, acá estaríamos representando distancia de migración, y en el eje Y representamos hacia arriba la concentración del analito en la fase móvil y hacia abajo la concentración del analito en la fase estacionaria, un sistema en equilibrio representaría que a cada distancia de migración nosotros tenemos un valor, un cociente de estos dos valores que vale la constante. Acá este cociente vale la constante, acá este cociente vale la constante. En cualquier sección de nuestro sistema cromatográfico, estos dos números valen la constante. Eso si fuera un sistema en equilibrio, pero al estarse desplazando continuamente la fase móvil con respecto a la fase estacionaria, no es nunca un sistema en equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la concentración, el perfil en rojo que está dibujado hacia abajo, que corresponde a la concentración del analito en la fase estacionaria, y en fase móvil tenemos dos perfiles, el azul más oscuro, que es el perfil real, que se está moviendo por el movimiento de la fase móvil, y el perfil celeste más claro, que es el perfil que estaría en equilibrio con la fase estacionaria si nuestro sistema fuera de equilibrio. ¿Sí? Este sistema de no equilibrio genera la siguiente situación. Si analizamos lo que pasa en esta sección de la columna, ¿sí? Tenemos que en fase estacionaria tenemos esta concentración que estaría en equilibrio con esta concentración en la fase móvil, pero la concentración real en la columna es esta, ¿sí? De manera de que el sistema busca alcanzar el equilibrio aumentando la concentración en fase móvil y para eso genera una transferencia de masa desde la fase estacionaria hacia la fase móvil. Es decir, que el analito que estaba en esta porción de la columna amarillo se ve forzado a salir a la fase móvil por lo que son los perfiles de concentración. Mientras que en el otro punto, por encima, ¿sí?, del punto de equilibrio, la concentración real en la fase móvil es esta, la concentración que estaría en equilibrio es esta, la concentración en fase estacionaria es esta. Como la concentración real en la fase móvil es mayor a la concentración de equilibrio, el sistema transfiere masa de la fase móvil a la fase estacionaria y así se realiza la cromatografía, de manera de que el sistema va transfiriendo masa de una fase a otra por el simple desplazamiento del perfil de concentración real con respecto al perfil de concentración de equilibrio en la fase móvil. Los primeros experimentos cromatográficos se remontan a 1907, en donde un botánico ruso llamado Sweat separó los componentes de la clorofila. Y lo que hizo Sweat fue llenar un equipo de vidrio parecido a una bureta con un robinete en su parte inferior, de manera de que por encima del robinete colocó lana de vidrio, de manera de que se obstaculice el pasaje del relleno por acá. Posteriormente rellenó toda la bureta con carbonato de calcio, que es una sal. Como toda sal, saben que tiene características hidrofílicas. Y en esas condiciones inyectó un extracto de una planta verde. Lo que había hecho era machacar una planta verde con un solvente orgánico, como por ejemplo acetato de etilo, éter de petróleo, etc. Y de esa forma extrajo todos los componentes de la clorofila, dando un líquido de un verde oscuro muy intenso. Cuando coloca, ¿sí?, unas gotas de el extracto de clorofila en la pared superior de la columna, queda toda la mancha verde en la cabeza de la columna y posteriormente lo que hizo Sweat fue ir alimentando la columna con cantidades constantes de éter de petróleo, que es un solvente hidrofóbico. Como consecuencia de eso,
Al arrastrar la fase estacionaria, los componentes de la clorofila hacia abajo, se fueron separando los diferentes componentes de la clorofila y en general todos los colorantes que tienen los vegetales, como carotenos, xantanos, etcétera, y se fueron formando bandas con diferente color a medida que esos componentes se separaban. De ahí surge el nombre cromatografía, que significa color escrito, ¿sí? Este tipo de cromatografía, en donde la fase estacionaria es muy polar, como en este caso una sal, y la fase móvil es muy no polar, se conoce hoy por hoy como modo fase normal, ¿sí? Y en el modo fase normal, al ser la fase estacionaria de características polares, da lugares a interacciones puente-hidrógeno, dipolo-dipolo, y consecuentemente las moléculas más retenidas en una fase normal son las más polares. Cuanto más polar sea una molécula, más retenida en fase normal va a ser. Los dos grandes modos de separación cromatográfica, existen montones otros, cada vez hay más, pero los dos más abundantes o los más tradicionales, tal vez, modos de separación cromatográfica son el modo fase normal, en donde la fase estacionaria es más polar que la fase móvil y consecuentemente los compuestos polares son más retenidos, y la fase reversa, en donde la fase móvil es más polar que la fase estacionaria. En este caso, los compuestos más polares se retienen menos. Aquellos compuestos que son más retenidos en una fase reversa son los menos polares. Fíjense cómo la fase estacionaria también impone características de cómo va a ser la retención, ¿sí? Porque para que nosotros podamos indagar en términos de fuerzas de Van der Waals cómo va a ser la retención, tenemos que conocer qué tipo de retención originan las diferentes fases estacionarias. En una dada tipo de cromatografía, sea fase normal o fase reversa, los diferentes solventes que podemos usar como fase móvil generan diferentes fuerzas de elusión, es decir, diferentes capacidades de arrastrar al analito. Por ejemplo, en una cromatografía en fase normal, en donde la fase estacionaria es polar, a medida que aumentemos la polaridad del solvente, vamos a tener mayor posibilidad de hacer migrar más rápido al analito, porque se da una suerte de competencia. Si la interacción es hidrofílica, es polar con polar, porque la fase estacionaria es polar, que es lo que marca la retención. Si nosotros alimentamos eso con un solvente polar, bueno, el analito va a estar cómodo en el solvente polar y consecuentemente va a estar menos forzado a retenerse en la fase estacionaria. Existen tablas en donde uno puede construir fuerzas de elusión de los diferentes solventes, ¿sí?, para los diferentes tipos de cromatografía. En este caso se da la fuerza de elusión de los diferentes solventes usados en cromatografía de fase normal, en donde vemos que, por ejemplo, el metanol, que es un solvente bastante polar, tiene una fuerza elusora alta, mientras que el hexano, que es un solvente muy poco polar, tiene una fuerza elusora baja. Entonces, para controlar lo que es la retención en un sistema cromatográfico, no solamente podemos elegir qué tipo de fase estacionaria usamos, sino que además tenemos que elegir el solvente adecuado para realizar la cromatografía, ¿sí? Tenemos que elegir esas dos cosas, fase estacionaria, fase móvil, y todo eso lo tenemos que elegir de acuerdo a lo que sean las propiedades químicas de las moléculas que queremos separar. Simplemente contarles un poco qué tipo de química tienen las fases estacionarias de fase normal en este caso, ¿sí? Recuerden que la fase normal, la fase estacionaria es polar y consecuentemente cualquier sólido que tenga grupos funcionales polares va a dar en principio posibilidad de interacción tipo fase normal, ¿sí? La más usada son las columnas de sílica, que son las que vamos a usar en el laboratorio, o mejor dicho, las fases estacionarias de sílica, en donde la fase estacionaria de sílica en su superficie tiene este grupo funcional, que se conoce como grupo funcional silanol,
porque es análogo a un alcohol y consecuentemente es como un alcohol de silicio, que al igual que los alcoholes da interacciones de puente hidrógeno y dipolo-dipolo, con lo cual cualquier molécula que pueda interaccionar con una columna de sílica por puente hidrógeno dipolo-dipolo va a estar siendo bastante retenida, ¿sí? Otro tipo de fases son las columnas o las fases estacionarias de sílica funcionalizada, como por ejemplo las columnas tipo ciano que terminan con un grupo nitrilo, las columnas amino o las columnas diol, en donde están funcionalizadas, recubiertas por esta capa amarilla, con grupos funcionales diol, por ejemplo. ¿Qué tipo de moléculas van a estar siendo fuertemente retenidas en una fase normal? Bueno, aquellas que puedan dar puente hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo. Si la muestra o las moléculas que vamos a estar queriendo separar tienen grupos carboxilo, grupos amino, grupos OH, esas moléculas van a estar siendo muy retenidas en una fase normal, mientras que si la molécula tiene mayormente grupos carbonados, cadenas carbonadas, grupos hidrofóbicos, ahí la interacción con una fase normal va a ser débil. Por ejemplo, en una separación en fase normal con una columna sílica, como la que vamos a usar en la práctica, la sílica está recubierta de grupos silanoles y esos son capaces de interaccionar por puente hidrógeno. Si queremos separar dos moléculas, dos fenoles, ¿sí? Un fenol, digamos, simple y un fenol que está sustituido en orto con dos grupos voluminosos, el fenol este que está sustituido en orto va a hacer, o los sustituyentes que están en orto, van a generar una suerte de impedimento estérico, de manera que la interacción del fenol con el silanol va a ser débil en comparación con la interacción del fenol sin sustituir. ¿Sí? La interacción del fenol sin sustituir va a ser muy fuerte. Esta sustancia, el fenol sin sustituir, va a estar siendo muy retenido en fase estacionaria, consecuentemente va a migrar más lentamente. Si calculamos el tiempo que le lleva a estas sustancias en alcanzar un determinado punto, vamos a ver que al que interacciona más débilmente le lleva menos tiempo y al que interacciona más fuertemente le lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque estuvo más retenido, porque su interacción con la fase estacionaria fue mayor. En el otro tipo de fase, en la fase reversa, ahora las interacciones son del tipo hidrofóbico. Ya no tenemos una partícula de sílica, sino que tenemos una fase estacionaria que no es capaz de dar origen a interacciones de Van der Waals tipo puente hidrógeno o dipolo-dipolo. En este caso, las fases móviles que se usan son mezclas de agua con solventes orgánicos, como por ejemplo metanol, etc. El compuesto fuerte es el compuesto orgánico y el compuesto débil es el agua, porque el compuesto orgánico compite con la interacción hidrofóbica por la fase estacionaria. ¿Qué tipo de fases estacionarias para fase reversa tenemos? Bueno, tenemos las mismas partículas de sílica, pero ahora están funcionalizadas de manera de que existe un recubrimiento a la partícula de sílica con grupos funcionales que son hidrofóbicos, como por ejemplo grandes cadenas carbonadas de 18 átomos de carbono, lo que se conoce como C18 o ODS por sus siglas en inglés. Otro tipo de fases estacionarias para fase reversa son los C8, C4, fenilo, etc. Son todas sustancias, fíjense, que no pueden dar origen a interacciones hidrofílicas tipo dipolo-dipolo, puente hidrógeno, etc. Las sustancias ahora que van a estar más retenidas en una fase estacionaria, fase reversa, son aquellas moléculas que tengan grandes cadenas carbonadas, que tengan grupos aromáticos, mientras que aquellas que van a estar poco retenidas son aquellas que sean más hidrofílicas, por ejemplo, por presencia de grupos carboxilo, grupos amino, grupos alcoholes, etc. Si ahora intentamos separar las mismas moléculas que en una fase normal, pero en una fase reversa,
vamos a ver que el fenol que está sustituido tiene más esqueleto carbonado, con lo cual va a tener mayor interacción hidrofóbica con una fase estacionaria que es hidrofóbica y consecuentemente va a ser más retenido. ¿Sí? En este caso, el que tiene más cadena carbonada va a ser más retenido, mientras que el que tiene menos cadena carbonada va a interaccionar en forma más débil y consecuentemente va a ser menos retenido. Si, por ejemplo, comparamos la misma muestra a separar con la misma fase móvil y diferentes fases estacionarias, si la interacción es por mecanismos hidrofóbicos de fase reversa, cuanto más hidrofóbica sea la fase estacionaria, mayor va a ser la retención. En este caso, en que tenemos una molécula o una fase estacionaria con 18 átomos de carbono con una hidrofobicidad muy grande, la molécula hidrofóbica va a interaccionar muy fuerte con esta, mientras que una fase estacionaria de menor cadena carbonada va a dar menos interacciones tipo hidrofóbica, con lo cual la muestra va a ser menos retenida, y si seguimos bajando la hidrofobicidad de la fase estacionaria, bueno, la muestra va a ser aún menos retenida. Esto lo podemos ver en este tipo de gráfico en donde hay tres cromatogramas, uno con la columna de 18 átomos de carbono, otro con una columna de 8 átomos de carbono y uno con una columna de un átomo de carbono. Puede verse como los tiempos de retención son mayores a cada una de las sustancias, porque al aumentar la hidrofobicidad de la fase, si la interacción es hidrofóbica, bueno, la molécula se retiene más. Y por último, podemos ver qué efecto tiene una dada separación de cuatro componentes en una fase reversa en donde cambiamos la polaridad del solvente. Si nos fijamos acá, el cromatograma amarillo tiene una relación metanol-agua 60-40, el rojo tiene una relación metanol-agua 70-30, es decir, tiene más metanol, y el azul tiene una relación metanol-agua 80-20. Como es fase reversa, el componente fuerte de la fase móvil es el orgánico, es el metanol. Entonces, a medida que uno aumenta la concentración de metanol, el solvente se hace más amigo para las moléculas que se quieren separar y consecuentemente los tiempos de retención disminuyen. Eso se conoce en la jerga cromatográfica como aumentar la fuerza elusora, es decir, competir con la fase estacionaria por la interacción con los analitos. En particular, en la práctica de química orgánica, en la práctica de extracción líquido-líquido y cromatografía en capa delgada, lo que hacemos es separar por una extracción líquido-líquido los componentes activos de la cafiaspirina. La cafiaspirina tiene, además de excipientes que no son activos, tiene dos componentes que son el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, que es analgésico, y la cafeína, que es un alcaloide estimulante. Son las dos estructuras que vamos a estar separando físicamente por una extracción líquido-líquido, y una vez que completemos el esquema de extracción, vamos a verificar cómo funcionó ese esquema de extracción utilizando una cromatografía en capa delgada. Como les comentaba, vamos a usar la cromatografía con fines analíticos. Vamos a identificar si ambos componentes fueron bien separados en nuestro esquema de extracción. Para lo que es nuestra cromatografía en capa delgada de estos dos sistemas, vamos a estar usando placas de sílica gel, es decir, que vamos a estar haciendo una cromatografía en fase normal. De esta manera, la molécula que más se retenga en la cromatografía en fase normal va a ser la más polar. No les voy a responder ahora cuál es la que más se retengan, prefiero que lo analicen en base a los resultados experimentales. Cuando ustedes identifiquen en su corrida cromatográfica cuál molécula, la cafeína o la aspirina, migró más, ustedes van a poder inmediatamente predecir cuál es más polar, sabiendo que el mecanismo de retención de una placa de sílica gel es un mecanismo de fase normal, es decir, un mecanismo
de interacciones hidrofílicas. Y el solvente, la fase móvil que van a estar usando, o solvente de corrida, como se llama, es una mezcla que tiene tolueno, acetato de etilo, ácido acético y metanol en relación 20, 10, 3, 0,2. Este solvente, fíjense, es una mezcla bastante compleja con 4 solventes distintos, con relaciones bastante estudiadas. Fue elegido muy cuidadosamente para lograr una retención adecuada, ¿sí? Esto ocurre siempre en una cromatografía. No cualquier solvente es apto para separar un par de moléculas en una dada fase estacionaria. El solvente tiene que ser cuidadosamente estudiado, porque podría pasar que un solvente no haga migrar nada, ninguna de las sustancias, o las haga migrar tanto como es posible, es decir, que migre tanto como el solvente. Entonces, los solventes usados, ¿sí?, están elegidos para lograr una separación adecuada y hay mucho trabajo del cromatografista en la elección de ese solvente. ¿Sí? Simplemente puse esta transparencia para que vean la importancia de saber que la columna de sílica gel es una columna de interacciones hidrofílicas. Siguiendo con lo que es el desarrollo experimental de la TLC y vinculado sobre todo a lo que vamos a estar haciendo en el laboratorio, ¿sí? Ustedes se van a encontrar la fase estacionaria como una plaquita de aluminio flexible en donde de un lado la van a ver color aluminio, del lado de atrás, y del lado de arriba van a ver como hay un polvo blanco inmovilizado, todo un polvo blanco con una dada granulometría que está adherido a la placa de aluminio. Bueno, ese polvo blanco es la fase estacionaria, la sílica gel, lo que va a estar reteniendo la sustancia. Con mucho cuidado lo que van a hacer ustedes es pintar una línea en lápiz muy finita, de esta manera, sin rayar la fase estacionaria, y marcar unos puntos, también sin rayar la fase estacionaria, que se conocen como calle, en donde van a sembrar las muestras. En esos puntitos van a estar poniendo una gotita y dejando que esa gotita se evapore de los líquidos que quieren analizar. Por ejemplo, si ustedes ponen una gotita con una solución con la molécula A ahí, la gota va a dejar un residuo sólido de A en esa posición. Si ponen una gotita con una solución de la molécula B, va a dejar un residuo sólido en ese punto. Y si ponen una muestra que tenga la molécula A más la molécula B, es decir, una mezcla de las dos moléculas, va a quedar un residuo en ese punto. El siguiente paso, una vez que dejaron secar las gotitas con las muestras en las diferentes posiciones de siembra, lo que van a hacer es introducir la placa cromatográfica de manera de que el líquido que va a estar actuando como fase móvil toque a la placa hasta acá, ¿sí? Que toque a la placa pero por debajo de lo que es la línea de siembra, ¿sí? En esas condiciones el líquido va a subir por capilaridad, como cuando por ejemplo ponen una servilleta de papel en un vaso de agua, el líquido inmediatamente empieza a subir por el papel por capilaridad. Acá va a pasar exactamente lo mismo, el líquido va a subir por la placa por capilaridad y de esa forma vamos a tener una fase móvil compuesta por el líquido que moja la placa por debajo y la fase estacionaria compuesta por la sílica. En esas condiciones, si la fase móvil está bien elegida, los compuestos van a tener una determinada migración dentro de la placa y esa migración va a ser característica de la estructura química de cada compuesto. Por ejemplo, en esas condiciones, si ustedes sumergen la placa y el líquido va ascendiendo por el papel, lo que se va a provocar es una cromatografía en este sentido, de manera de que el solvente va a migrar hasta prácticamente arriba de la placa y cada una de las moléculas va a migrar lo que caracterice su estructura química. Si se fijan en la calle en donde pusieron solo la molécula A, sería esperable una única mancha. En la calle donde pusieron solo la molécula B, sería esperable una única mancha.
mientras que en la calle en donde pusieron una muestra con 2 moléculas serían esperables 2 manchas. Y esto sirve como fines analíticos porque se observan que en las calles en donde pusieron muestras con moléculas A hay manchas a la misma distancia de migración, porque esa distancia de migración es característico de la molécula A, y donde pusieron muestras con molécula B aparecen manchas a igual distancia de migración. Esa distancia de migración, como les comentaba, es característica de las sustancias y la vamos a calcular como relación al frente. La relación al frente se calcula una vez que dejan evaporar el solvente. Primero, antes de dejar evaporar el solvente, tienen que haber marcado la distancia hasta la cual migró el solvente, y lo que van a hacer ahí es medir la distancia que migró el solvente y la distancia que migró cada una de las manchas. Así van a tener una relación al frente, que es la relación al frente del rojo, es la distancia que migró el rojo dividido lo que migró el solvente. La relación del frente al azul es la distancia que migró el azul dividido la relación al frente del azul, ¿sí? Fíjense que la relación al frente es un número que va entre 0. 0 vale cuando una mancha no migró nada, y también puede valer 1 en el caso de que la mancha haya migrado todo lo que podía migrar, ¿sí? En estos casos, los factores de relación al frente tienen que ser mayores a 0 y menor a 1, y eso se elige de acuerdo a el solvente de corrida que se empleó. Volviendo un poco a lo que es este sistema y cómo se realiza la identificación, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen una solución que saben que contiene A, y otra solución que saben que contiene B, y una solución que quieren saber si tiene A y si tiene B. Si ustedes realizan este sistema cromatográfico en donde en este punto ponen la solución que saben que tiene A, en este punto ponen la solución que saben que tienen B, y en este punto ponen su solución incógnita, cuando ustedes realizan su cromatografía, calculan sus relaciones al frente, ustedes van a estar informando: en esta muestra hay una mancha con relación al frente idéntica a la relación al frente que tiene la que yo sé que es A, ¿sí? Consecuentemente, en esta muestra yo puedo decir con una certeza medianamente buena de que la muestra tiene A. Y como también tiene una mancha que tiene la misma relación al frente que la mancha que yo sé que es B, también puedo afirmar que mi muestra incógnita tenía la molécula B. De esa forma se utiliza la cromatografía en capa delgada para identificar si un determinado compuesto está presente o no en mi muestra. La única salvedad es que existen compuestos que son diferentes que pueden llegar a tener mi misma relación al frente, con lo cual, digamos, la certeza con la cual afirmo que está presente o no, bueno, hay que tener en cuenta que pueden existir ciertos tipos de interferencias que serán solucionados de acuerdo al caso. Así se verá una de las plaquitas como las que obtenemos en la práctica de nuestra facultad, en donde hacemos la identificación por TLC de la separación del ácido salicílico y la cafeína. Esto es una revelación por ultravioleta. Básicamente lo que tenemos acá es una de las fases en donde queríamos investigar si teníamos cafeína y ácido salicílico, otra de las fases en donde queríamos investigar si teníamos cafeína o ácido salicílico, y otra de las fases en donde queríamos investigar que teníamos ácido salicílico. Si observamos, este es el punto en donde corrió el solvente, esta es nuestro punto de siembra, ¿sí? Y en cada una de las muestras que pusimos hay manchas a un mismo RF, con lo cual, como conclusión de este experimento, podemos decir que en las 3 muestras que sembramos,
muestra A, muestra B y muestra C, el componente correspondiente a este RF estaba presente en las tres muestras, mientras que más arriba hay una mancha acá y una mancha acá, pero en la muestra B no está presente esa. ¿Sí? Como conclusión, lo que debemos decir es que en la muestra A y en la muestra C estaba presente el componente correspondiente a este RF, mientras que en la muestra B no. Esas serían las conclusiones que vamos a tener que tomar en el laboratorio de acuerdo al patrón de manchas que obtengamos en nuestra cromatografía en capa delgada. Bueno, por último les muestro un poquito cómo va a ser la operatoria para prepararlos para el laboratorio, cómo es que se realiza la cromatografía en capa delgada. Lo que van a tener que cortar es una plaquita, en realidad se la vamos a ver cortada, esta es la placa que se ve de sílica para arriba, van a hacer con un lápiz muy suavecito y una regla, van a marcar la línea de siembra. Luego van a estar marcando los diferentes puntos en donde van a estar sembrando, las diferentes muestras que sean de interés. No conviene que estén muy cerca de la pared. Van a estar identificando qué es lo que siembran. En este caso se siembran, por ejemplo, un testigo 1 que se sabe qué es, un testigo 2 que se sabe qué es, una muestra X y una muestra Y para identificar sus componentes. Una vez que tienen marcados los puntos de siembra, van a agarrar un capilar. Fíjense que es un tubito de vidrio muy pequeño que ustedes van a mojar en la muestra para que la muestra suba por capilaridad y lo van a apoyar con mucho cuidado en la línea de siembra, de manera de que se produce una gotita y se pone la muestra ahí. Es muy importante que ese capilar esté perfectamente limpio para no dejar ningún tipo de suciedad que vaya a correr. Bueno, así hacen, ponen gotitas de cada una de las muestras en cada uno de los puntos y esperan que el solvente se seque y luego lo van a poner en una cuba cromatográfica que es un recipiente tapado con una pequeña cantidad de líquido, de manera de que el líquido va a mojar la placa por debajo de la línea de siembra y el líquido va a ir subiendo por capilaridad y una vez que empiece a subir se va a producir la cromatografía. ¿Sí? Esto puede tardar un par de minutos dependiendo del largo de la placa, viscosidad del solvente, etc. Es muy importante que esta cuba esté cerrada para que el equilibrio entre el solvente de corrida líquido y el solvente de corrida en el espacio vapor de la placa sea constante y nuestra cromatografía sea buena. ¿Sí? Una vez que el líquido está llegando a la parte de arriba de la placa, se retira la placa de la cuba y lo que primero se hace es marcar hasta dónde llegó el líquido, porque el líquido se evapora y después no lo veo. Entonces, ni bien lo saco, inmediatamente tengo que marcar suavecito con lápiz hasta dónde llegó el líquido para después poder calcular el RF. Una vez que tengo eso, voy a dejar evaporar el solvente y tengo que de alguna manera revelar cómo se ve la placa. La placa no se ve a simple vista, las manchas no se ven a simple vista, sino que se pueden sumergir en una cámara con una lámpara ultravioleta, en donde se revelan, se evidencian dónde están los patrones de manchas. Es el revelado más cómodo, más sencillo. Existen también una serie de reveladores químicos, bueno, hay varios, permanganato de potasio, hay reveladores específicos para cada una de las moléculas. En particular, nosotros en la práctica, además de lámpara ultravioleta, usamos un revelador químico de yodo que se adiciona sobre los dobles enlaces y genera que las manchas se coloren. Bueno, existen toda una serie de reveladores que la función es evidenciar el patrón de manchas. Lo más importante es que ustedes comprendan para qué sirve una cromatografía en capa delgada
cómo se hace la parte experimental y qué conclusiones se pueden tomar de eso.